A continuación vamos a seguir con el doctor Máximo Genao y nos va a hablar acerca de la perimetría en neurología. El OCT muy bonito, muy cosa, el campo visual ya viejísimo. Nosotros comenzamos este asunto de oftalmología, los que somos más canosos aquí, ¿verdad? 30 años atrás, 40 años atrás, 20 años atrás. Alguien me dijo en una ocasión que hacer una perimetría, no una campimetría, es un arte en la oftalmología. Luego entonces, cuando yo me vi por primera vez, residente primer año, metido en ese cuartico oscuro con un Goldman y poniéndole la lucecita al paciente de un lado de la máquina, al paciente del otro lado, con el lapicito y la qué sé yo, pi, y me le daba la cosa. Entonces yo iba haciendo ese gráfico y al final, pues teníamos el gráfico, un gráfico parecido a aquel que está allá abajo, pero después que yo tenía media hora y 45 minutos en ese asunto, yo decía, ¿y esto va a ser así todo el tiempo? Está jodón. Bueno, la cuestión es que eso ha evolucionado. De los 45 minutos que yo me quedaba haciendo una perimetría en un paciente, hoy día a un paciente se le hace en 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, dependiendo de los parámetros que pongamos. Entonces, ¿qué es un campo visual o un estudio de perimetría? Es simplemente yo investigar esas áreas de sensibilidad que hay en la retina. El campo visual no me da un diagnóstico, me orienta, me lleva, me dice por dónde anda el problema. Se caracteriza básicamente, como en el gráfico de allá arriba, un pico, una montaña, donde la parte más alta es la mayor sensibilidad que tiene el paciente, que va a corresponder a la mácula o su visión central. Va a haber una zona anexa con un puntito oscuro o depresión, que es la mancha ciega, corresponde al nervio óptico. Todos sabemos que el nervio óptico es ciego. Y hacia la periferia del gráfico siempre va a haber esa disminución o ese declive, porque allí tenemos menos cantidad de fibras nerviosas, así como neuroreceptores. Y estos son los gráficos más o menos que vamos a encontrar, o los defectos que se llaman escotomas, los que básicamente vamos a encontrar en un estudio de campo visual. Entonces, ¿qué sucede? Debemos saber que el campo visual es un estudio que yo le hago al paciente donde el paciente está en un entorno controlado, una esfera, una luz controlada. Yo voy a tener un estímulo visual controlado con una intensidad controlada que va a durar un tiempo encendido, controlado también. Todo está controlado a propósito, y que va a aparecer en diferentes lugares de ese terreno que yo estoy viendo con respecto al ojo que estoy estudiando. Entonces, todos esos estímulos visuales que yo voy a producir en el paciente son los que me van a dar a mí la respuesta neurológica de ese paciente. ¿Qué pasa? Eso no lo va a interpretar cualquier persona. Eso tiene que interpretarlo alguien que ya sepa de qué estamos hablando. Cuando yo di radiología en medicina, yo era estudiante en aquella época, y me enseñaban una placa con imágenes. Digo, ¿y cómo es que este hombre sabe de eso? ¿Cómo es que lo aprende? Bueno, pues yo lo aprendí con el tiempo aquí. Pero sepan algo, eso se puede hacer manual todavía. Claro, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y digo, el campo visual es una condición donde yo al paciente le estoy dando una estimulación visual, una estimulación que a medida que va avanzando me va diciendo si el paciente tiene o no esa sensibilidad en su terreno, y poquito a poquito él me va llevando hacia donde está la patología. Pero básicamente lo que me va a decir no es de que glaucoma. Mucha gente hoy día me dice, ah, sí, que el glaucoma, no, espérate, el campo visual no es nada más glaucoma, el campo visual también es neurología. Y cuando hablamos de neurología ya no estamos saliendo de un lugar mecánico exclusivo de los ojos, ya yo me estoy metiendo en cerebro y le estoy diciendo al paciente, mírame por aquí, mírame por allá. Y dentro de este terreno tenemos el Humphrey Analyzer, que es quizás de los perímetros más
digamos, comunes, populares, que hay muchas marcas diferentes, pero esto es un modelo del aparato que hay. En aquella ocasión, cuando yo comencé, era en una habitación, un aparato grandísimo, el paciente de aquel lado, yo de este lado. En otro sitio, antes de eso, cuando se hacía con pantalla tangente, era todavía un espacio más abierto. Pero ya hoy día, una consola chiquitica, ponemos al paciente, le damos un botón y el aparato se encarga de hacerlo todo, mientras yo estoy jugando con el celular. Así es. Entonces, esto es más o menos el informe, ya lo conocemos todos, que imprime el aparato, donde nos da una cantidad de data que es de utilidad en todo tipo de sentido. O sea, nosotros tenemos las generales del paciente, tiempo que dura el paciente haciendo la prueba, errores que puede cometer haciendo su prueba, por dónde anda esa prueba. Tenemos diferentes tipos de impresión de la prueba, ya sea numérica, ya sea escala de grises, ya sea por ciento de error a partir del modelo que espera la máquina, etcétera. Me dice también si el paciente se distrajo o no se distrajo y si es confiable o no. Entonces, ¿qué pasa con la perimetría? Las diferentes alteraciones o defectos visuales que yo pueda presentar, o mejor dicho, que pueda el paciente presentar, es lo que me va a llevar a mí a dónde más o menos está el problema. Entonces, si por ejemplo yo hago así y veo lo que está sucediendo, recordemos lo que dijo nuestro profesor Joaquín Puello ayer: si usted no conoce la anatomía, usted está en bromón. Y en una ocasión alguien dijo: si usted no sabe lo que busca, no va a entender lo que encuentra. Bueno, pues resulta que desde el ojo en la retina comienzan los defectos visuales que la perimetría mide y llega tan lejos dentro del cerebro hasta la corteza visual. Y dependiendo del tipo de defecto que yo voy a encontrar allí, me va a decir en qué lugar del cerebro está esa lesión y cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, si por ejemplo yo tengo un defecto, como llamamos aquí anopsia, pero de un solo ojo, no de los dos, es muy probable que la lesión está en el nervio óptico del paciente, de ese lado de ojo que está ciego, que no ve. Pudiera haber alguna otra patología, pero es muy seguro que va a ser así. Si yo tengo una patología diferente en el paciente, que no es en el nervio óptico, que no es en el ojo, porque un desprendimiento de retina me puede dar una imagen parecida o un ojo estallado, pero aquí es una lesión neurológica. Pero ¿y qué pasa si la lesión no está en el mismo sitio? Está en un lugar diferente. Pues las imágenes van a ser totalmente diferentes. Y ya yo no tengo un patrón que me va a decir, eso es glaucoma. No, señor. Aquí yo tengo cierta similitud, pero cuando me fijo bien, las imágenes no son iguales. Los defectos no son iguales. Una hemianopsia bitemporal me está diciendo que ya yo no tengo una lesión en el nervio óptico, es más para atrás, donde hay una decusación de fibras. Luego entonces la lesión es quiasmal en este caso. Pero ¿qué pasa cuando la lesión vuelve y me cambia en otro paciente diferente? Sigo teniendo una lesión en ambos pacientes, en ambos ojos, quiero decir, en el mismo paciente. Pero es más chiquita y sí son iguales porque están del mismo lado del reloj, como dice uno. Pero ese tipo de lesión me dice a mí que todavía es más posterior la lesión, ya no es quiasmal. Ya no estamos yendo por detrás del núcleo geniculado. Y eso me está diciendo que este paciente tiene un problema un poquitico más específico, más complejo, más profundo, etcétera, etcétera. Y de eso es que se trata la perimetría, de que me vaya orientando de cómo es que funciona este tipo de cosas. ¿Qué es el campo de retina? No es lo mismo que el campo visual, es otra cosa muy diferente. Campo visual, lo que yo vea en el terreno que estoy dominando con mi visión. Retina es una zona relativa de la retina. Una parte donde mis fotorreceptores pueden o no estar funcionando en ese lugar. Y si yo tengo un defecto, eso va a salir en el campo visual. Pero ¿qué pasa? Si yo hago un estímulo visual, yo estoy haciendo que una neurona, o mejor dicho, un fotorreceptor,
se estimule, haga vaya a crear un impulso eléctrico que a través de sus axones se va a ir a la capa de fibras nerviosas y esas células ganglionares que van a ser estimuladas van a mandar ese estímulo a la corteza. Y allí es donde, dependiendo en qué lugar de la retina yo estoy estimulando las células, ahí es que yo voy a ir formando el mapa visual en mi corteza, en el centro de la visión. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros recordamos cómo funciona el ojo, cogiendo un pedacito de retina, llevándolo a este tamaño, vamos a ver que las células, según están dispuestas en los diferentes estratos, cada una tiene una función diferente. Últimamente, digamos que en los últimos 10 o 15 años más o menos, ha sido un boom hablar de las famosas células ganglionares en el OCT. Pero yo siempre le pregunto a mis colegas, ¿qué tú entiendes por células ganglionares? Tú puedes entender lo que son los fotorreceptores, para qué sirven, que si azul, que verde, que los colores de deuteranopia y no sé cuánto. Pero, ¿y qué hacen las células ganglionares? ¿Para qué sirven? ¿Y tú sabes para qué son estas células horizontales que están aquí? Yo digo que de toda esa gran familia, de ese gran laboratorio que es la retina, las células más chismosas que hay ahí son estas, las horizontales. ¿Por qué razón? Porque ellas están comunicadas con todas las vecinas. La vecina de aquí, la que vive al lado mío, la que está al frente, la que está atrás. Y asimismo, la que está al revés, que se comunica con las bipolares y con las ganglionarias al mismo tiempo. Digo, son las más chismosas que hay. ¿Por qué? Porque si aquí sucede algo con ese bastón, solamente se entera esta bipolar y esta única ganglionar. Pero esta ciudadana que tiene un pequeño axón aquí, una dendrita, se entera de lo que está pasando y se lo dice a toditas las otras que están alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tener una célula fallando en algún sitio, pero esta ciudadana se va a encargar de pasar la información. La que está al lado, entonces, suple la diferencia, la demanda, la necesidad de poder cerrar ese hueco. Y por eso es que nosotros en periodos tempranos de glaucoma no nos damos cuenta de que en una perimetría un paciente está teniendo problemas. Ese es uno de los casos. Pero también sucede que una persona que tiene una tumoración en el cuerpo geniculado o en el lóbulo parietal izquierdo del cerebro tampoco está demostrando nada en el campo visual porque apenas estamos comenzando. Pero si una persona es lo suficientemente curiosa, puede lograr resolver el problema. Entonces, el campo visual, vuelvo y digo, es una exploración. El patrón de efecto va a orientar al médico, me va a decir por dónde anda el problema. Yo tengo que seguir escudriñando el paciente. Primero, necesito poner la data del paciente. Necesito ubicar el ojo en el campo visual. El campo visual me va a decir si está o no como debe de ser. Va a comenzar la prueba. Esa prueba va a empezar a escudriñar el ojo del paciente. Y a medida que estas cosas van sucediendo, si yo quiero y no me gusta la prueba, la puedo repetir cambiando los parámetros estándares que me da ese aparato. Puedo comenzar donde yo quiera, puedo lograr que el paciente haga pausas si me interesa. Puedo poner diferente tipo de estímulo en el ojo del paciente. Y al final del camino, cuando yo vaya a tener un resultado, toda la data la puedo ir guardando para lograr lo que hace el OCT, que también me da un historial de la evolución de esta persona en el estudio que se está realizando. Cuando yo tengo unos resultados parecidos a esto que se ve aquí, así mira, tú tienes un escotoma de hierro, un típico de glaucoma en este ojo y el otro, y está progresando y se está ocasionando un problema, hay que ponerte tratamiento. Pero ¿qué yo hago cuando me dan unos patrones así como este? Eso no es glaucoma. Entonces yo necesito llamar al colega, el neurooftalmólogo, el neurólogo, para que, mira, este señor tiene un problema así, está localizado en tal lugar, investígalo, estúdialo. Ah, sí, está bien. Resulta que muchos de esos pacientes terminan en cirugía, muchos otros no, pero la gran mayoría en radioterapia, gamma knife, qué sé yo, ese tipo de tratamiento. Cuando yo me topo con estas lesiones y el paciente
le mandan su MRI o su resonancia, vamos a toparnos que ahí está el individuo invadiendo, calladito, que no es bienvenido. Entonces el paciente, ¿y cómo va a ser? Pero yo no me siento nada. Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Pero resulta que sí, que la lesión está ahí. Entonces, ese estudio que primero me dio una alerta y me lleva a que el paciente tiene una lesión, yo tengo que estudiarlo, yo no puedo venir y ponerle un antiglaucomatoso, señores, no. Sea más inquieto, investigue, váyase más profundo. Entonces, viene la pregunta, ¿hay espacio todavía? Vuelvo a lo que dijo el doctor Puello anoche. Si yo conozco la anatomía del paciente y puedo entender todo lo que está sucediendo, entonces con este estudio yo creo que sí, que yo puedo lograr este asunto. Muchas gracias.